Hola a todos, espero que estén de lo mejor. Espero que vayamos muy bien en este curso porque ya está por terminar. Este sería prácticamente el último video del curso, salvo los videos de dudas que me han estado preguntando en comentarios. Entonces, propiamente el curso, este es el último video y después los videos que iré subiendo van a ser soluciones de dudas. Bien, este último ejercicio dice lo siguiente. Se mezclan 500 gramos de agua a 20 grados Celsius con 100 gramos de vapor a 150 grados Celsius y con 600 gramos de hielo a menos 40 grados Celsius. Y luego dice determine las condiciones finales de la mezcla. Cuando hay condiciones finales, pues recuerden que tenemos tres casos. Se los recuerdo por si alguien todavía no se los aprende. El caso 1 es que gana el hielo y por lo tanto toda la energía de las demás sustancias, aunque el hielo la reciba, no tiene la capacidad para derretirlo. Entonces, cuando decimos que gana el hielo, significa que con toda la energía del sistema no pudimos derretir el hielo. Por lo que al final la temperatura pues es de 0 grados Celsius. Bien, luego vamos al caso 2. En el caso 2 decíamos que gana el vapor. De tal forma que el vapor tiene tanta energía que no solo derrite el hielo, también hace que el hielo llegue se convierte en agua a 0 grados Celsius y luego eleve su temperatura hasta 100 grados Celsius, forzando a que la temperatura de equilibrio sea de 100 grados Celsius. Y en el caso 3 es cuando ni el vapor ni el hielo ganan. Si no ganan, o le poníamos nadie gana, si no ganan ni el vapor ni el hielo, entonces por lo tanto mi temperatura final va a estar entre 0 y 100. Entonces le voy a poner entre 0 y 100. Bien, obviamente ya les subí un video explicando el caso 1 y ya les subí explicando el caso 2, por lo que este a fuercitas tendría que ser del caso 3. Aquí me falta una E, perdón. Entonces ya sabemos que va a ser este caso, pero porque yo se los estoy diciendo. Si no se los estuviera diciendo, pues habría que comprobarlo y ese es el proceso que vamos a seguir. Vamos descartando caso por caso. Voy a asumir o voy a empezar por el caso 1, en el que debería ganar el hielo. Vamos a comprobar si es cierto. La pregunta que yo tendría que contestar es: ¿puedo derretir el hielo? Y vamos a contestar esa pregunta. Como es ya conocido, voy a hacer una tablita de quiénes le pueden dar energía al hielo y qué energía va a recibir. No me tardo mucho, vuelvo rápido. Listo, ¿qué les dije? Rapidísimo. Bien, ¿quién recibe? Si la pregunta es ¿puedo derretir el hielo? Entonces es todos contra el hielo. ¿Por qué? Porque mi intención es saber si voy a poder derretir el hielo o no. Entonces si vamos todos contra el hielo, el único que va a recibir es el hielo. Ahora, ojo aquí. El hielo, entonces aquí le voy a poner pues hielo, ¿no? Es la sustancia que recibe. El hielo me dice que se encuentra a menos 40 grados Celsius. Entonces, antes de derretirlo, voy a tener que hacer que pase de menos 40 a 0. Y una vez que sí está a 0, ahora sí lo puedo derretir. Entonces, el primer paso es hacer que cambie su temperatura. Y para eso tenemos esta formulita. El calor es igual a la masa por el cambio de temperatura. ¿Cómo se va a dar esto? Pues la masa, estamos hablando del hielo, permítanme ver. La masa de hielo es de 600 gramos. Entonces, 600 gramos por el calor específico del hielo, 0.5 calorías sobre grado Celsius. Uy, los paréntesis, perdón. Listo. Y por último, por el cambio de temperatura. Temperatura final, 0. Menos temperatura inicial, menos 40 grados Celsius. Por favor, mucho cuidado con esos signos. Es de los errores más cometidos en el tema. Por favor, háganlo con cuidado. Ya resolviendo esto, pues eso sería un 40. Entonces, eso significa que para yo hacer este cambio de temperatura,
la energía que yo voy a necesitar, permítanme, son 600 por 0.5, 300 por 412 kilocalorías. O sea, 12.000 calorías. Bien, vamos a lo siguiente. Ya lo tengo a 0 grados Celsius. ¿Cómo? Pues con esta operación que me acabo de aventar. Ahora necesito derretirlo. Y para eso mi fórmula me habla de un latente. La masa por el latente de fusión. Y esto va a ser igual a 600 gramos por el latente de fusión, 80 calorías por gramo. Y esto me va a dar igual a 48.000 calorías, 48 kilocalorías. Listo. Entonces, si yo saco un total, voy a agregar un rengloncito. Insertar. Listo. Si yo saco un total, lo que yo necesito son 12 kilocalorías más 48 kilocalorías. Pues en total yo necesito 60 kilocalorías. Esto le voy a poner aquí, total. Bien, ahora vamos a ver si yo puedo conseguir esas 60 kilocalorías. ¿Cómo? Pues primero vamos viendo quién cede, es el vapor. El vapor igual va a ceder de dos pasos o incluso más. Vamos para que vean. Lo primero, tengo vapor a 150 grados Celsius. El primer cambio de temperatura va a ser de 150 a 100. Entonces, hablando del vapor, igual va a ser esta formulita de aquí. El vapor de 150 lo voy a pasar a 100 y ahí me va a entregar un porcentaje de energía. La masa de vapor me dice que son 100 gramos por el calor específico del vapor, 0.5 calorías sobre grados Celsius. Por el cambio de temperatura. Temperatura final, 100. Temperatura inicial, 150. 100 menos 150, menos 50 grados Celsius. Espero que se entienda esa parte de ahí. Bien, ahora, ya bajamos la temperatura hasta 100. En 100, antes de que siga bajando su temperatura, tiene que dejar de ser vapor, porque no existe vapor a 90 grados centígrados en condiciones normales de temperatura y presión. Por lo que el siguiente paso va a ser condensarlo. Entonces el calor va a ser igual a la masa por el latente de condensación. Y eso va a ser igual a 100 gramos por menos 540 calorías por gramo. Bien, esto va a ser igual. Uy, en la parte de arriba tampoco di el igual. Permítanme. Entonces vamos resolviendo esta operación. Tengo 100 por 0.5, pues es 50, por 50 serían 2.5 kilocalorías. Bien, ahora en esta parte de acá tengo 540 por 100, son 54 kilocalorías. Estos recuerden que son negativo y el signo negativo lo único que me dice aquí es que están entregando energía. Nada más para eso sería. Bien, continuando entonces, el vapor todavía me puede entregar más energía. Porque aquí, en este paso de aquí, recuerden, pasamos de 150 a 100 y entregó algo de energía. En este paso de aquí se mantuvo a 100, pero ya no es vapor, ahora es agua. Si mi hielo todavía para derretirlo ocupa estar a 0 grados, entonces el vapor todavía puede entregar más energía. ¿Cómo? Pues cuando se condensa y se vuelve agua, permítame, ocupo esta formulita de aquí. Listo. Cuando se condensa y se vuelve agua, ahora como agua a 100 grados Celsius también me puede entregar energía. Son 100 gramos, era vapor, aquí se condensa, entonces ahora tengo 100 gramos de ¿qué? Agua. Entonces una caloría sobre grados Celsius. Por el cambio de temperatura. Si estamos diciendo que va a entregar toda la energía, pues va a pasar de que era agua a 100 grados Celsius a que ahora es agua a 0 grados Celsius. Temperatura final, 0. Temperatura inicial, 100. 0 menos 100, menos 100 grados Celsius. Y esto es pues 100 por 100 me da 10.000, o sea 10 kilocalorías.
Recuerden el signo negativo, y otra vez repito, lo único que me indica ese negativo es que esta parte pues está cediendo. Entonces el vapor me puede entregar una cantidad de 66.5 kilocalorías. Y yo solo ocupo 60 kilocalorías. Pues significa que con la pura energía que me da el vapor, me alcanza perfectamente para fundir el hielo. En este punto yo ya puedo garantizar que el hielo se va a fundir. Pero, además de esto, permítanme insertar otra. Además de esto, no solo el vapor le podría dar energía. Si en algún caso el vapor no alcanzara para derretir el hielo, recuerden que también tenemos agua a 20 grados Celsius. Entonces el agua también podría entregar energía. ¿Cuánta energía? Aquí le voy a poner agua. Y vamos a insertar otro. Pues el calor va a entregar agua de tal forma que también va a tener un cambio en su temperatura. Perdón. Mi masa de agua me dice que son 500 gramos. 500 gramos. Por calor específico del agua, me lo voy a copiar de aquí una vez que lo tengo. Una caloría sobre grado Celsius. Por el cambio de temperatura, me dice que el agua inicialmente está a 20 grados Celsius. Si entrega toda su energía, pues va a pasar de 20 a 0. Temperatura final, 0. Menos temperatura inicial, 20 grados Celsius. Entonces, esto va a ser igual a 500 por 2000 por 10, 10.000. Entonces, 10 kilocalorías. Listo. Esto me da un total de 76.5 kilocalorías. Lo puedo agregar en esta parte, en una última columna. Total igual a 76.4 kilocalorías. Mucho más que suficiente para derretir el hielo, pues para derretir el hielo yo solo necesitaba 60 kilocalorías. Bien, entonces, a mi pregunta, ¿puedo derretir el hielo? Sí. ¿Qué significa? Pues que el caso 1 no va a ser. Vamos a ver el caso 2. El caso 2 es cuando gana el vapor. Y gana el vapor significa que el vapor me entrega tanta energía que no solo derrito el hielo, sino que también puedo hacer que ese hielo derretido alcance los 100 grados Celsius. Ahora, aquí el hielo no está solito. El único que, o sea, no solo el hielo va a tener que alcanzar los 100 grados Celsius, también el agua. De tal forma que el vapor tendría que tener tanta energía que estos 600 gramos de hielo los derrite. Primero que nada los pasa de menos 40 a 0. Luego los derrite y luego los pasa de 0 a 100. Y con el agua, que está a 20, hace que pase de 20 a 100. Y así gana el vapor porque hace que tanto el agua como el hielo lleguen a ser agua a 100 grados Celsius y se mantengan en equilibrio a 100 grados Celsius. Y esto también se va a comprobar muy facilito. La pregunta aquí es, ¿necesito todo el vapor? Y vamos a comprobar esto. Ahora, centrémonos solamente en el vapor. La ventaja es que yo ya tengo mi tablita hecha. Nos vamos a centrar única y exclusivamente en este factor. Bien, el vapor me puede, el vapor como tal me puede dar un máximo de 64.5, no sé por qué aquí le puse punto 4, perdón, es 64. A ver, vamos haciendo la suma. Creo que aquí yo me estoy equivocando. Permítanme. Voy a agregar insertar una fila. Listo. El total del vapor, y lo voy a poner de este lado, es igual a 54 más 10, 64. Más 2.5, 66.5. Ahora sí. Kilocalorías. Negativo porque acuérdense que lo está cediendo. Entonces, el vapor puede entregar menos 66.5 kilocalorías. Ahora, yo de esas 66, nada más para el hielo, ya ocupé 60. De lo que me quedaría disponible, única y exclusivamente serían
6.5 kilocalorías. Mi comprobación va a tener que ser, para que gane el vapor, este hielo que se acaba de derretir tiene que pasar de 0 a 100. Y el agua que está a 20 grados tiene que pasar de 20 grados a 100 grados. De entrada, 6.5, con la práctica van a saber que es muy poquito para realizar esa hazaña. Pero vamos a comprobarlo matemáticamente. Bien, voy a poner otra tablita aquí en esta parte de abajo y vuelvo con la grabación. Bien, entonces vamos a comprobarlo. El hielo ya lo derretimos, ya no es hielo, ahora es agua a 0 grados Celsius. Y para que gane el vapor, esa agua va a tener que llegar a 100 grados Celsius. Entonces, decíamos que teníamos 600 gramos. 600 gramos. Por el latente del agua. 1 caloría sobre grado Celsius. Por el cambio de temperatura. Temperatura final, 100 grados Celsius. Menos temperatura inicial, 0 grados Celsius. Entonces, la energía que yo necesito para que esta cantidad de hielo recién derretida pase de agua a 0 a agua a 100 sería igual a 60 kilocalorías. 60 kilocalorías. Pues está de más decir que es imposible que eso pase. Pero, por si acaso, o para no dejar el ejercicio incompleto, también vamos a ver cuánto necesitaría el agua. Y para el agua va a ser algo muy parecido. Solo que el agua, primero que nada, no son 600 gramos, son 500. Y el cambio de temperatura aquí va a ser diferente, porque el agua inicialmente está a 20 grados Celsius. Quiero que llegue a 100. Temperatura final, 100. Menos temperatura inicial, 20. 100 menos 20, 80 grados Celsius. Entonces, 500 por 80 me da 40 kilocalorías o 40.000 calorías. Entonces, en total, lo que yo necesito para que todo mi sistema llegue a 100 grados Celsius es, revisemos desde arriba, primero, que el hielo pase de menos 40 a 0, y eso me toma 12 kilocalorías. Luego derretir el hielo, 48 kilocalorías. Hasta aquí llevamos 60. Luego, que ese hielo derretido llegue a 100 grados Celsius, otras 60. Y luego, que el agua que estaba a 20 llegue a 100 grados Celsius, 40. En total, yo necesito 160 kilocalorías. Y el vapor no me puede dar tanto. El vapor solo me da 66.5 kilocalorías. ¿Qué significa? El caso B o el caso 2 tampoco se va a dar. El vapor tampoco va a ganar. Porque si ustedes alcanzan a ver, prácticamente en fundir el hielo ya se le acabó toda la energía. Solo le quedan 6.5 kilocalorías. Entonces, mi caso es el caso 3. Y en el caso 3 yo ya puedo garantizar que la temperatura final de toda la mezcla va a quedar entre 0 y 100. Porque estoy garantizando que se derrite el hielo y se condensa todo el vapor. Bien, entonces una vez hecho este análisis, yo planteo mi sumatoria de calores con los datos que ya conozco, con los datos que me da el problema, y ahora sí se procedería a resolver como los primeros ejercicios de este tema. Bien, entonces hago un pequeño espacio para seguir trabajando y resuelvo este ejercicio. Sí, porque el espacio que me queda aquí es muy cortito, permítanme. Bien, listo, rapidito, ya tengo el esquema para resolverlo todo. Vamos viendo cómo se van dando los cambios. Primero, el hielo pasa de menos 40 a 0, y eso implica un cambio de temperatura que se me representa por esta fórmula. Luego, el hielo se derrite, entonces el calor va a ser igual a la masa por el latente de fusión, y eso se representa por esta formulita. Déjenme darle más espacio para que no se encime tanto. Vamos a hacer esto un poquito para acá. Y esto un poquito para acá. Disculpa. A ver, permítame. Listo. Ahora, lo último es, aquí pasa de menos 40 a 0. Aquí se derrite. Y ahora vamos a dejarlo en su temperatura final.
sube poquito de cero porque ya vimos que el vapor todavía tiene poquita energía. Ahora, el agua simple y sencillamente va a cambiar su temperatura. El vapor primero se va a condensar. Primero va a disminuir su temperatura. Estaba en 150 y pasará a 100. Entonces, un cambio de temperatura. Luego, ahora sí, se va a condensar. Y va a ser igual a la masa por el latente de condensación. Y por último, va a disminuir su temperatura. Desde 100 grados Celsius, que es la temperatura que tiene cuando se condensa, hasta la temperatura a la que no sé, recuerden, entre 0 y 100 no sé dónde va a quedar. Bien, entonces ya hecho esto, aquí falta un más. Con esta ecuacióncita vamos a plantear ya nuestro resultado. Y voy a ir tomando datos porque ustedes notarán que en la parte superior yo ya había calculado muchas de estas cosas. Me explico. Vamos planteando mi ecuación. Me dice que la sumatoria de todos los calores va a ser igual a 0. Lo primero, cuando el hielo pasa de menos 40 a 0. Si ustedes se acuerdan, en la tablita de aquí de arriba, cuando pasaba de menos 40 a 0, yo ya sé que son 12 kilocalorías. Entonces me lo puedo traer para acá. Cuando pasa de 40 a 0, lo primero son 12 kilocalorías. Más cuando el hielo se funde, también ya lo tengo aquí arriba hecho. Cuando el hielo se funde son 48 kilocalorías. Me lo copio. Más 48 kilocalorías. Más, esta es la parte que me faltaba, la masa, que decíamos que el hielo eran, permítanme revisar, hielo 600 gramos, 600 gramos, por el calor específico, una caloría sobre grado Celsius. Y por el cambio de temperatura final, entre 0 y 100, pero no sé cuánto vale, menos inicial, 0 grados Celsius. Listos. Más, con el agua pasa lo mismo, no sé a qué temperatura voy a quedar. La masa de agua, que si no mal recuerdo eran 500 gramos, por el calor específico, una caloría sobre grado Celsius. Ups. Listo, nadie ve nada. Por el cambio de temperatura, o sea, temperatura final menos temperatura inicial, inicialmente estaba a 20 grados Celsius, más, otra vez, todos son valores que ya teníamos. La energía que entrega cuando pasa de menos 150 a 100, vamos a mi tablita de arriba, de menos 150 a 100 me entregaba 2.5 kilocalorías. Entonces, 2.5 kilocalorías menos 2.5 kilocalorías. Menos, ya sé que está entregando, lo siguiente es cuando se condensa. Y cuando se condensa, aquí dice que me entrega menos 54 kilocalorías. Recuerden, el menos es que lo entrega, pues. 54 kilocalorías. Y más, no sé cuál va a ser la temperatura final, recuerden. Solo permítanme revisar cuál era la masa. La masa me dice que es 100 gramos. Entonces, más 100 gramos por el calor específico, una caloría sobre grado Celsius, por el cambio de temperatura final, menos temperatura inicial, 100 grados Celsius. 100 grados Celsius porque se acaba de condensar, y si se acaba de condensar, pues su temperatura sigue siendo 100. Es agua a 100. Y todo esto es igual a 0. Todos los calores, todos los que ya son kilocalorías, este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, ya los puedo ir sumando. De tal forma que simplificar esto va a ser muy sencillo. Bien, 12 kilocalorías más 48, 60. Menos 54, 6. Menos 2.5. Entonces serían 3.5 kilocalorías. Ahora, más 600 por una caloría sobre grado Celsius. Gramos con gramos se van y me quedan grados Celsius. Por temperatura final, voy a tener 600
calorías sobre grados Celsius, y todo esto multiplicando a la temperatura final. Ups, mayúscula, listo. Más, luego 500 por 1 entre gramo grado Celsius. Mis unidades van a ser calorías sobre grado Celsius. Entonces voy a tener 500 calorías sobre grados Celsius por temperatura final. Y ese 500 aquí también va a estar multiplicando a 20. Por lo que 500 por 20 me va a dar menos 10 kilocalorías. 10 kilocalorías. Luego, más 100 por temperatura final. Va a quedar exactamente igual que esto. Pero en lugar de 500 va a ser 100. Menos 100 por 100, que también van a ser 10 kilocalorías. Y todo esto va a ser igual a 0. Entonces, resolviendo, vamos a dejar de un lado todo lo que tiene calorías sobre grados Celsius por temperatura final, y del otro lado todo lo que tiene kilocalorías. Entonces, dejando del lado izquierdo lo que tiene calorías sobre grados Celsius por temperatura final, pues yo puedo sacar como factor común temperatura final, y me va a quedar 600 más 500 más 100, 1200 calorías sobre grados Celsius, y todo esto, recuerden, multiplica temperatura final. Y esto va a ser igual a menos 10 kilocalorías más 3.5 kilocalorías va a ser igual a menos 16.5 kilocalorías. Está restando. Si yo lo quiero poner del otro lado, pues lo pondré sumando. 16.5 kilocalorías. Y de aquí ya lo único que me quedaría pendiente es hacer mi despeje. Si yo quiero expresar esto en kilocalorías para que sea más fácil al momento de despejar, yo voy a poner que este valor de aquí va a ser a 1.2 kilocalorías. Entonces, ahora sí, en el siguiente paso voy a poner que temperatura final es igual a 16.5 kilocalorías entre 1.2 kilocalorías sobre grados Celsius. Ups, aquí, sobre grados Celsius. Listo. Si yo hago extremos y medios, pues kilocaloría con kilocaloría se van. Unidades finales van a ser grados Celsius. Aquí debería ser 1.2. Y resolviendo esta operación, me da que mi temperatura final es igual a, permítanme, 13.75 grados Celsius. Y hasta aquí este ejercicio. Espero que se haya entendido. Cualquier duda ya saben en comentarios. Que tengan muy bonito día. Nos vemos. Chao, chao.